Hay una pregunta que tarde o temprano confronta a toda persona que oye de Jesús. Y es la pregunta que cada uno debe responder personalmente al oír acerca de Jesucristo. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Y esta pregunta se la hizo Pilato ante Jesús. ¿Recuerdan? La pregunta de Pilato es: ¿qué haré entonces con Jesús? Y surge cuando debe decidir entre liberar a Barrabás, un criminal, o liberar a Jesucristo, el Salvador del mundo. Y la verdad es que toda persona en el mundo, religiosa o no, joven o adulta, tarde o temprano, tiene que decidir o responder a esta gran pregunta: ¿qué hago con Jesús? What do I do with Jesus? No con la religión, no con la iglesia, no con la tradición, sino con Jesús. Y eso es exactamente lo que Pedro está predicando aquí en Hechos capítulo 2. Pedro no predica filosofía, no predica motivación, no predica evangelio de prosperidad, no predica un sistema de autoayuda, predica a Jesús. Y lo presenta con tres grandes verdades que son la razón del evangelio. Primero, vemos que Jesús es poderoso y compasivo. No hubiera evangelio si Él no fuera poderoso y compasivo. Dice la palabra de Dios que Jesús, aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales. O sea, Pedro comienza el sermón recordándonos, o recordándole a aquella audiencia, lo que ya muchos habían visto. ¿Por qué? Porque no podían negar los milagros que ellos vieron. O sea, esto no eran trucos, o como hay hoy en día ministerios que presentan sanidades por todos lados. Si esos ministerios fueran reales, fueran a los hospitales y sanaran a los enfermos. Pero todo es en un ambiente controlado. Jesucristo sanaba a los cojos, a los ciegos, a los enfermos allá afuera en la calle. Esto eran, hermanos, las evidencias públicas. Evidencia pública de que Jesús era el Hijo de Dios. Y nadie se atrevía, en aquella audiencia nadie se atrevía a negar aquellas maravillas que ellos mismos habían visto. Así que, hermanos, puedo decirles en esta mañana que pocos nombres han sido pronunciados, tanto como el nombre de Jesús. ¿No es así? Ha sido amado por muchos, pero también odiado por muchos otros. Ha sido adorado por millones de personas, pero también ha sido blasfemado por muchos. Se ha mencionado ese nombre a través de los siglos. Se han levantado iglesias en el nombre de Jesús, pero también se han levantado religiones falsas, movimientos que han intentado redefinir quién es Jesús. Algunos le llaman gran maestro, otros le llaman profeta o un buen profeta, un revolucionario, etc. Sin embargo, la pregunta más importante no es cómo lo llaman la gente, o qué dicen la gente, las religiones acerca de Jesús, sino qué es lo que dice Dios mismo acerca de Jesús. Y nadie puede negar que Jesús, hermanos, es el nombre más conocido de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es verdad. El nombre más conocido. Ningún otro nombre ha influido tanto en la humanidad como el nombre de Jesús. Civilizaciones enteras, ¿no?, han sido impactadas por él. Es más, el calendario que usamos nosotros se divide precisamente en tiempo antes y después de Jesucristo. Hermanos, piensen, libros escritos hablando de Jesús, himnos
mencionando su nombre. Sermones, testimonios han llenado siglos con el nombre de Jesús. Jesús es el nombre también más debatido en toda la historia, por cierto. La gente discute más que nada acerca de Jesucristo. No discuten tanto acerca de personajes históricos muertos como acerca de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús no permite neutralidad. Es único. Sus afirmaciones, queridos hermanos, fueron demasiado grandes para que lo ignoráramos. Él afirmó ser el Hijo de Dios, tan sencillo como es. El único camino al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Algún profeta dijo eso? El Salvador del mundo. Sin embargo, no podemos negar que también su nombre ha sido el más distorsionado de la historia. ¿Sí o no? A lo largo de los siglos han intentado moldear a Jesús según las preferencias del hombre, ¿no? Porque los hombres, según sus deseos, sus intereses carnales, pues van formando al Jesús que ellos quieren. Algunos presentan a un Jesús sin santidad y hasta lo predican de cierta forma. Otros a un Jesús sin ninguna ira contra el pecado. O mencionan la palabra pecado en sus predicaciones. Y otros hasta niegan o esconden la cruz del Calvario. Y yo diría que una de las cosas que más se nota es que presentan a un Cristo que no exige arrepentimiento. Pero ¿saben qué, hermanos? El Jesús que yo conozco, el Jesús que está aquí en la Biblia, no se puede reinventar por la imaginación humana. Y en medio de todo eso, hermanos, díganme si esto no es cierto. Jesús es el nombre más glorioso de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por eso. Y por esto es que Pedro comienza su sermón señalando quién realmente es Jesús. Es decir, antes de llamar al arrepentimiento, Él quiere que vean que es real, que es el mismo Dios encarnado, que lo conozcan antes de saber por qué vienen a Él. Y nos dice, cuando miramos esto, nos dice primeramente acerca de su poder. Su poder es real, no es un cuento de hadas. Pedro dice que Jesús fue aprobado por Dios. Y dice con las maravillas que hizo. ¿Cuántas maravillas? No está toda la lista de maravillas, prodigios, señales. Así que los milagros de Jesús fueron para demostrar el poder divino de Dios en Él. Y claro, ya ustedes saben, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, alimentó a multitudes, expulsó a demonios, paró los vientos y las olas del mar y resucitó muertos. Así que su poder, hermano, no es un poder teórico, era visible. His power was not theoretical, it was visible. Cada milagro era una evidencia de que Él era el Hijo de Dios y de que el reino de Dios había bajado al mundo en Jesucristo para salvación de los pecadores. Los ciegos veían. ¿Y por qué veían? Porque Él mismo era la luz del mundo. Simplemente los muertos resucitaban. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Los demonios huían porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tiene potestad sobre todo, otra potestad. Pedro les recuerda a estos oyentes diciéndole: vosotros mismos lo sabéis, ustedes lo vieron. No les estoy haciendo un cuento. Y la fe cristiana, pues no es una fe basada en emociones ni en leyendas. Hay muchas leyendas, ¿verdad? Pero la fe cristiana no es basada en leyendas, es basada en hechos históricos que ocurrieron. Su poder no solo era real también, sino que era compasivo.
Y esto nos impacta a nosotros, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña cuánto Él sentía compasión. Vemos las maravillas del Señor Jesús, pero también la compasión. Cuando vio al leproso, ¿qué hizo? Lo tocó. Ahí está, estos eran gentes intocables. Cuando vio a la viuda, aquella viuda llorando, recuerdan que se le había muerto su hijo, se acercó, dice la palabra, con compasión y resucitó a ese hijo. Cuando vio las multitudes hambrientas, las alimentó. Cuando vio a estos pecadores perdidos, los llamó al arrepentimiento. Nunca usó su poder para engrandecerse ni para su propio ego, sino para amar, para amar. Porque ¿saben qué, hermanos? El poder sin compasión, eso es tiranía. ¿No? Pero ahora fíjense, al revés, compasión sin poder es impotencia. Y Jesús tenía ambas cosas, poder y tenía compasión. Él tiene el corazón más tierno, pero también las manos más poderosas de todo el universo. Los gobernantes de este mundo muchas veces tienen poder, o cierta cantidad de poder, pero no les importa a la gente. Otros tienen buenas intenciones, pero no pueden cambiar nada. Jesús es diferente, hermanos. Jesús es diferente, porque Él tiene poder y tiene compasión. Tal vez hoy usted no necesita que Jesús calme una tormenta en el mar, pero sí necesitas que calme una tormenta en tu corazón. Hay personas que quizás en estos momentos, aquí o por estos medios que me escuchan, que cargan dolor en su corazón, quizás heridas que llevan en silencio, problemas que para ellos son imposibles. Enfermedad quizás, las enfermedades preocupan mucho. Ansiedad que roba el sueño. ¿Qué pecado puede ser el que te está haciendo luchar? ¿Qué vicio? Cualquiera de estas cosas, quiero que sepas que el mismo Cristo que abrió los ojos a los ciegos, el mismo Cristo que sigue gobernando en cada circunstancia, Él sigue siendo suficiente para cada necesidad que nosotros tenemos. ¿Usted lo cree? Jesús sigue siendo poderoso para intervenir en nuestra vida. Ahora, Jesús no solo es poderoso y compasivo, sino también Jesús es confirmado. Y esa expresión de Pedro es muy rica teológicamente, hermanos, porque la palabra de Dios dice que ese Jesús Nazareno, varón aprobado, fue varón aprobado por Dios. Es decir, delante de todos, fue aprobado por todas esas obras que hizo. Ahora, la palabra aprobado, que aparece en el texto que estuvimos leyendo, esta palabra tiene la idea de ser confirmado de forma pública. Esa era la idea. O sea que Pedro no predicó un mito, no predicó una leyenda, una filosofía, no predicó símbolos religiosos, está predicando a un Cristo histórico. Y claro, confirmado por sus maravillas, prodigios y señales. Así que la fe cristiana no descansa, hermanos, sobre sentimientos lindos. El cristianismo no comienza con el yo siento, algo muy lindo, sino con el Cristo que realmente murió, resucitó, que vive, que es poderoso para cambiar mi vida. So Christianity is not built on feelings, but on facts. Christianity rests on a risen Christ. The gospel is good news. You know why? Because it is true news. Y también vemos que su muerte fue voluntaria. Su muerte fue voluntaria. Pedro lo dice en el versículo 23, ustedes vieron ese texto impresionante. Dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Algunas versiones usan la palabra predestinado, ¿no?
O sea que la cruz no fue un accidente ni fue un error, la cruz no fue una derrota inesperada. Aunque sabemos que Satanás estaba detrás de todo eso. Esa era su intención. Pero todo ocurrió exactamente, hermanos, como Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Jesús no fue una víctima de las circunstancias, amados hermanos. Él mismo lo declaró, él mismo dijo así: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Ahí está. So Jesus surrendered himself willingly. He laid down his own life. Ustedes recuerdan que cuando los soldados llegaron a arrestarle en el huerto, Jesús no huyó. Cuando fue acusado falsamente, no se defendió. Cuando fue clavado en la cruz, Él lo permitió, fue su voluntad. Ahora, piensen bien, piensen esto. Con aquellas mismas manos poderosas que Él sanó a los enfermos, que paró los vientos y las olas del mar, ¿no creen ustedes que pudo haber destruido instantáneamente a sus enemigos? Pero permaneció en la cruz. ¿Saben por qué? Por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. The nails did not hold him there. His love held him there. Un mártir puede morir por una causa que él cree que es buena, que es cierta. Pero Jesús es el único que murió sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Es decir, estaba entregando su vida por todo un pueblo de creyentes, por un pueblo que sería santificado por su preciosa sangre. Miles han muerto, sí, por sus convicciones, but only Jesus died for the sins of the world. Sepa que la resurrección fue comprobada, de lo contrario no estuviéramos aquí. La resurrección, hermanos, no fue una historia inventada, como algunos dicen. La resurrección fue la prueba más grande, la prueba suprema, podemos decir, de que Cristo era quien Él dijo que Él era. De lo cual todos nosotros somos testigos, como decía allí Pedro en la predicación. Hermanos, la evidencia fue bien clara, bien pública. Si ustedes miran la historia, ¿qué es lo que vemos allí? Una tumba vacía. ¿Qué vemos? Mujeres que lo vieron. ¿Qué vemos? Discípulos que hablaron con Él. Vemos que Tomás, uno que no creía, que no era fácil de engañarlo, lo tocó sus heridas. Y en el camino con los discípulos, en el camino a Emaús, pues aquellos dos discípulos lo vieron. Y si esto fuera poco, hermanos, comieron con Jesús y dice la historia que más de 500 personas lo vieron a la misma vez. ¿Cómo usted explica esto? So, the resurrection was not hidden. The resurrection was witnessed. The resurrection was verified. Entienda esto, hermano. Pedro estaba predicando a un Jesús que había sido crucificado y sepultado allí mismo en Jerusalén, unas semanas antes. Lo que quiero decir es que si el cuerpo hubiera permanecido en la tumba, hubiera sido fácil para cualquiera comprobar que la resurrección no era cierta. Pero no podían hacerlo. ¿Saben por qué? Porque Cristo había resucitado. Los fundadores de las religiones humanas, todos ellos juntos, permanecen en sus tumbas. Todos están hechos polvos allí en sus tumbas. No importa quién sea. Mahoma, Buda, el que usted quiera mencionar. Todos están allí en sus tumbas hechos polvo. Pero el cristianismo comenzó con una gran noticia, hermano. ¿Cuál era la noticia? Los ángeles no está aquí, pues ha resucitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Every other religious leader
point to a grave. Jesus point to an empty tomb. La resurrección cambia todo, ¿sí o no, hermanos? Imagínense, si no hubiera habido resurrección, no estuviéramos aquí. La resurrección lo cambia todo. La resurrección de Cristo es mucho más que un milagro. Sí, yo sé que hay la venida de Cristo, el encarnar, Dios encarnar, eso es algo que nuestra mente no puede comprender. Son milagros de los milagros. Pero esa declaración pública de Dios de que su Hijo es divino y es el Rey del universo, es por la resurrección. La resurrección, hermanos, es el amén de Dios, de que todo lo que Jesucristo dijo, hizo, era real. So the resurrection is God's signature on Jesus' identity. Miren, hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, no hay evangelio. No hay evangelio, no hay perdón, no hay manera de justificarnos de nuestros pecados. No hay esperanza, no hay victoria sobre la muerte, no hay iglesia, no estuviéramos aquí. Y no hay salvación. Pero como dijo el apóstol Pablo, recuerden, dije, si Cristo no resucitó, hermano, entonces vuestra fe es ¿qué? Es vana, apaguen y vamos. Pero ¿saben qué? Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? And because He lives, everything changes. Porque Él vive, nuestros pecados pueden ser perdonados. Porque Él vive, nuestra conciencia puede ser limpia, puede ser limpiada. Nuestra oración puede ser escuchada. Nuestra muerte no es el final. Porque hay esperanza, hay un futuro glorioso en Cristo. Because He lives, we have hope. Because He lives, we have peace. Because He lives, we have eternal life. Y quizás hoy enfrentas a algo que te parece imposible en tu vida, algo difícil. ¿Cuántas cosas pudieran ser? Hay enfermedad, hay problemas a veces en la familia, hay cargas financieras, hay luchas espirituales. Pero quiero que recuerde esto, querido amigo, querido hermano, que el mismo Dios en Cristo que se levantó de los muertos en Cristo, está obrando para cumplir su propósito con su pueblo. So the grave could not hold Him. La tumba no lo pudo sostener. Death could not defeat Him. Hell could not stop Him. Jesus Christ is alive today. Y porque Él vive, los creyentes no viven con una esperanza vacía. Vivimos con un Salvador, y para un Salvador que está vivo, que es real, que reina y que fue victorioso. Y finalmente, mis queridos hermanos, Jesús es suficiente. ¿Cuántos creen que Jesús es suficiente? ¿Necesitamos algo más? No. Hay gente que se equivocan con esto, creen que Jesús es algo que ellos añaden a su vida. No. Cristo no es algo que usted añade a su vida. Cristo es algo a quien tú vienes y le das toda tu vida. Dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué, hermanos? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Sí, muchos dicen que es mi Salvador, pero es el Señor. Pedro lleva a esta multitud a una decisión. O sea, no les ofrece una nueva religión, no les ofrece un programa de mejoramiento, de terapia psicológica, no les ofrece más rituales de las que ya tenían. No es un programa de moralismo ni nada de esto. Lo que les ofrece es muy simple: a Cristo, a Cristo. Jesús es suficiente para salvar. Cuando la multitud escuchó aquel sermón, dice la Biblia, que se compungieron de corazón, se entristecieron de corazón. Dios estaba obrando, iluminando aquellos corazones, y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice: varones hermanos, ¿qué haremos?
Qué bueno que alguno esté interesado en qué va a hacer con Jesús en esta mañana. Y observe que Pedro no les dijo, bueno, traten de componer su vida, arreglarla, mejorar. Él no les dijo, hagan buenas obras para que estén bien con Dios. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo puede salvarse a sí mismo. La salvación no es por obras, la salvación es solo por la gracia de Dios. Dice la Biblia, y por medio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted ve esto, hermanos, no necesitas añadirle nada. No necesitas completarlo. No necesitas mejorarlo. No necesitas contribuir a la obra que ya está terminada en la cruz del Calvario. Porque Cristo es suficiente. Jesus is sufficient. Christ plus nothing equals salvation. Cuando alguien se está ahogando en el medio del mar, ¿qué necesita? ¿Un instructor para que le enseñe a nadar? No, necesita un rescate inmediato. Necesita un salvador, pero ya. Que sea una salvación completa. Hermano, Jesús es suficiente para perdonar. Dice que entonces Pedro les dijo a ellos lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué trabajo le cuesta a los hombres arrepentirse a veces? Por el orgullo. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Ahora, ¿por qué arrepentirse? Es que el problema principal del hombre es el pecado, y el pecado es ofensa contra Dios. Y el pecado no se puede remediar mediante obras, tradición, religión, y por muy sincero que usted sea en las buenas obras, por mucho esfuerzo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice la palabra. Y dice también que es en Cristo solamente en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está completo. Muchos viven intentando compensar sus pecados. Pecan y quieren hacer cosas buenas para sentirse mejor, pero Dios no nos llama a compensar. Dios nos llama a venir en arrepentimiento delante de Él. So forgiveness is not earned. Forgiveness is received. Martín Lutero pasó años, dice en su testimonio, que años tratando de ganarse el favor de Dios, de sentirse aceptado por Dios. Dentro de toda su religiosidad. Y él cuenta que él ayunaba. Eso es algo bueno, ¿verdad? Ayunar es algo bueno. Oraba muchísimo. Incluso se castigaba físicamente a sí mismo, se daba latigazos él mismo. Pero nunca encontraba paz en su corazón. No se hallaba a bien con Dios. Hasta que un día, a través de los evangelios, el evangelio de Juan sobre todo, comprendió que la justicia viene por la fe en Jesucristo y es completa. Así que todo lo que sus obras no pudieron darle, Cristo ya lo había comprado en la cruz del Calvario. So you see, grace is not deserved, grace is given. Finalmente, amados hermanos, Jesús es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué es suficiente Cristo? Para cambiar tu vida. ¿Cuántos creen eso? Digan amén. Dice la palabra, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso podemos cambiar, porque el poder del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda, nos guía. La salvación no consiste solamente en que Dios nos perdona, sino en que nos da una nueva vida. Y esa vida en Cristo es a través del Espíritu Santo en nosotros. Así que la promesa es para todo el mundo, para jóvenes, adultos, ancianos, mujer, hombre.
judío, gentil, para todos aquellos que creen. Así lo dice la palabra, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Es decir, mientras que creamos en Cristo, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo y nos convierte al hombre en un verdadero adorador. Usted no adoraba a Dios y ese no era su enfoque, ese no era su pasión, ahora lo va a hacer en Cristo. So Jesus not only forgives, he transforms, he saves completely. Hermanos, para concluir, la pregunta no es solamente quién es Jesús. La pregunta es, ¿qué hago con el Jesús poderoso? ¿Confío en Él o sigo confiando en mis propias habilidades y fuerzas? Will I trust Him or trust myself? ¿Qué hago con el Jesús confirmado? ¿Qué voy a hacer? Y la otra pregunta es, ¿qué hago con el Jesús suficiente? ¿Me arrepiento? ¿Me acerco a Él en esta mañana? ¿Me rindo a Él de todo corazón? ¿Le entrego toda mi vida? Will I surrender everything to Christ? Hermanos, Jesús es ¿qué? Poderoso, ¿sí o no? Jesús es ¿qué? Es poderoso, confirmado y es suficiente para nosotros. ¿Qué haré con Jesús? What will I do with Jesus? ¿Saben? La respuesta fue muy sencilla. Pedro le dijo, arrepentidos. Y el Espíritu Santo sigue obrando así hoy y sigue llamando al arrepentimiento. No importa en el lugar que usted esté en esta mañana, en su vida espiritual, el mismo proceso. Acércate a Jesucristo. Reconoce tu posición espiritual, tu necesidad delante de Dios. Hoy el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. So, today Jesus still saves. He still forgives. And He still receives sinners who come to Him by faith. Ven a Cristo en esta mañana. Quizás usted dice, ya soy cristiano, pastor. Ven a Cristo. Acércate a Él. En arrepentimiento, quizás por no haber sido tan fiel a Él, por no cumplir con algunas cosas que usted sabe que debe cumplir. Confía en Jesucristo. Descansa en Él, porque Cristo es suficiente, no solo para salvarnos, sino para cambiarnos y para iluminar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.